Sí, no se alcanzó a escuchar lamentablemente al final del bloque anterior. Iba a decir que estuvo invitado, quisimos tener en esta mesa al ministro Rodrigo Hinspeter y el ministro vocero del gobierno Andrés Chadwick para conversar el tema del Ministerio del Interior y del gobierno en general, y lamentablemente por segunda semana consecutiva declinaron la invitación. Nos abocamos a nuestro invitado, este tremendo invitado. No quiero ponerle presión, ¿qué presión va a sentir usted por la expectativa? Pero la verdad que en muchas partes están muy expectantes, esperando a doctor Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias 1994, me decía usted. Gracias por estar aquí, doctor Maturana. Gracias por invitarme. Creo que he sido muy audaz aceptando. Nada, está muy bien. Veamos la siguiente nota, pero tiene que ver un poco, mucho de lo que usted ha escrito del último tiempo, esto de la violencia en la cual estamos inmersos como sociedad. Vamos a hablar sobre este tema a la vuelta, ¿le parece? Aquí. En las calles, en el mundo virtual y hasta en el Congreso, los ánimos explotan, y aunque desde las circunstancias surgen las explicaciones para cada acto, queda la sensación de que aún hay mucho por explicar acerca de qué está realmente sucediendo. ¿Se trata de hechos aislados o es síntoma de un malestar más profundo? Estábamos acostumbrados a un conjunto de certezas, digamos, y estamos todos medio desacomodados. De hecho, se habla siempre de los tiempos de incertidumbre como tiempos turbulentos. La turbulencia se refiere justamente al aumento de la violencia, violencia física, violencia en el lenguaje. Malestar que se reflejó en el movimiento estudiantil, masivas manifestaciones, tomas, desalojos y, como no, los anónimos y violentos encapuchados dieron cuenta de un descontento generalizado. Me considero una descontenta, una indignada, me considero un sujeto que es violentado constantemente por el Estado chileno. Gente estudiantil lideró esta semana, y bajo la premisa de funar las elecciones municipales, la toma del Instituto de la Juventud, sede desalojada en medio de incidentes. Tomas son violentas, y obviamente no solo violentan el alma y la esencia de nuestro sistema democrático, sino también a las personas que trabajan ahí, y eso es no respetar la diferencia de opinión. Nos tendríamos que tomar el INJUV o los colegios si es que hubiera realmente un espacio de participación democrática. Si el Congreso debiera ser la expresión máxima de civilidad, este pugilato en pleno hemiciclo, gatillado por descalificaciones de lado y lado, da clara cuenta de la intolerancia que reina entre los chilenos. A nadie le gusta transformar la Cámara de Diputados en un ring de box, ni mucho menos en un lugar donde se debata con violencia. Aquí debe estar el modelo de tolerancia. ¿Qué explicación existe para que la fiesta de los 1000 tambores de Valparaíso derivara en un campo de guerra en el corazón del puerto, con la impronta, pareciera, del caos por el caos? Algo que también quedó de manifiesto esta semana cuando más de 7000 personas marcharon por la llamada causa mapuche, y en la que los encapuchados intentaron tomarse la que fue una marcha familiar y pacífica. Ellos tenían un grupo de seguridad al interior y yo fui testigo mediante las cámaras de que ellos en muchas oportunidades trataron de echar de la marcha a estos anarquistas. También en las redes sociales, un despectivo tuit del embajador británico ofendió a los argentinos. Tiempos de tensión social e individualismo, que en su versión extrema genera actitudes violentas que en algunos casos huele a que gozan de cierta aceptación social. El día clave del movimiento estudiantil del 2011 es el momento en que queman la Polar. Cuando queman la Polar, todos los votos de los chilenos se fueron al movimiento estudiantil. Estaban todos de acuerdo con quemar la Polar. Doctor Maturana, re simple, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué estamos en este baile de violencia? Que Chile no es la excepción, ni es el único país, ¿no? Creo que es bastante universal esto. Yo me pregunto, ¿cómo estamos conviviendo que la violencia aparece como una actitud legítima? Porque las personas que entran en esas manifestaciones de violencia o están actuando, digamos, desde una intención de vandalismo, en el fondo están expresando algún resentimiento, algún enojo. ¿Qué estamos haciendo? De modo que los jóvenes no se sienten partícipes de un mundo que les dé sentido. ¿Qué estamos haciendo de modo que todo lo tenemos que ver en términos de lucha, de confrontación? Pensamos que los problemas se resuelven con la violencia, con la lucha. Las guerras nunca han resuelto los problemas humanos, nunca. Entonces, ¿qué hacemos que nos lleva en esa dirección? Esa es mi pregunta. Y yo creo que uno debe poder investigar eso, cómo estamos conviviendo, de modo que
nos parece que la forma de resolver nuestras diferencias tiene que ser en la violencia. Seguramente no estamos conversando. Perdón, usted que tiene más años por lo menos que yo, usted ha visto un devenir de Chile más largo. ¿Era distinto antes o no? Yo recuerdo, para mí, como niño en el colegio, el que uno vivía para formarse, para contribuir de alguna manera al país al cual pertenecía. Había el tema de la educación cívica, que no era otra cosa más que llevarlo a uno a darse cuenta de que uno era un ciudadano. Ahora, esto no era un antídoto para la violencia, a lo mejor no había tanta violencia, pero crecíamos, yo en el colegio crecí con la conciencia de que mi tarea era ser ciudadano como miembro de la comunidad del país. Pero para ser ciudadano yo tenía que tener una cierta visión del mundo que iba a vivir y que quería vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere, por ejemplo, que los jóvenes, hombres y mujeres, vean al país, se sientan partícipes del país, conversar de su participación en el país? Que sepan de qué se trata y ser escuchados. Uno de los motivos de resentimiento es el no ser escuchado. No me escucha, no me respeta. Usted, profesor, acaba de hablar de que este es un tema que hay que investigar. Es un tema que se ha investigado millones de veces. Para mí, uno de los que lo expresó más claramente, la naturaleza de donde la fuente de esta violencia, que yo creo que es permanente, cambian las manifestaciones más o menos, pero el potencial es siempre el mismo, fue Thomas Hobbes cuando dijo: el hombre es el lobo del hombre. A veces tendemos a pensar de una manera más basado en el deseo que en la mirada que uno puede tener sobre la historia humana, que nosotros somos fundamentalmente buenos, como creía Rousseau, y que llegan a algunas situaciones que no les dieron a los jóvenes una idea de cómo participar, o los explotaron demasiado los de acá, o los pisotearon a los demás allá, y esas cosas efectivamente pueden ocurrir. Pero cuando uno observa la historia humana, incluso en momentos en que pareciera que más o menos existe una cierta prosperidad, uno capta fácilmente, como ocurre por ejemplo en las naciones desarrolladas, un feroz potencial de violencia que está en el corazón humano, que explota de otra forma, no quizás en la manera, en una turba que sale a la calle, porque no hay una razón política, no hay una bandera que los une, los aglutine a esos odiadores, a esos resentidos, a esos que están llenos de violencia, pero explota de otra forma, explota con los grupos estos que se meten a un bosque en Estados Unidos y se consideran supremacistas blancos, o van a una armería y compran un rifle automático y matan a 20 personas en un cine, o atacan a alguien de los hispanos o los negros, un policía patean en el suelo un tipo, miles de episodios como eso, y uno siente que hay allí una rabia tan grande como la de cualquier otra parte, solo que está más contenida, porque la ley es más rigurosa, porque la policía es más rigurosa, porque hay miedo a que a uno lo vayan a castigar. Y cuando se sueltan un poco esos controles sociales, cuando se apaga la luz, cuando la policía ya parece impotente, cuando las leyes son para la risa, entonces ese furor brota más a la vista, el hombre convertido en lobo del hombre sale a ladrar, a vociferar, a masticar, a morder. Y yo creo que eso es una constante de la historia humana. Y por lo tanto, termino, profesor, no creo lo que decía aquí Juan 23 cuando vino: el amor es más fuerte. Yo creo que el odio y la violencia es más fuerte. Juan Pablo II. Bueno, Juan 23 no alcanzó. Le pelaste por tres papas nomás. Se me murió antes. Pero da lo mismo el papa que sea. Pedro, vale, el que sea. Yo no digo que hay que investigar la violencia. Yo digo que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo de que eso pasa, que es completamente distinto. Si yo investigo la violencia y miro la historia, por supuesto que veo lo que usted ve. Pero ¿quién se ha preguntado qué hacíamos nosotros las personas de modo que eso pasaba? ¿Qué hacemos de modo que aparece el resentimiento? Me acuerdo que cuando empezó a hacerse la reforma agraria, cuando el gobierno de Allende, la ley fue pasada por Frei, pero empezó a implementarse con el gobierno de Allende, apareció un enojo, una violencia en el campo. Y una amiga mía que tenía
tierras, por allá en Rancagua, más al sur, me dijo: nosotros siempre hemos sido buenos, siempre acogíamos a los campesinos. ¿Qué pasa que tienen tanto odio? Y yo dije: ese odio es ancestral. Exacto. Exactamente. Sí, pero el que sea ancestral no quiere decir que es de uno, quiere decir que es de la cultura, que hay una historia de discriminación, una historia de negación. ¿De quién discrimina, quién niega? Las personas que tienen, por alguna circunstancia, una situación distinta y más poderosa que la de los otros. Entonces, esa violencia no revela el alma humana, revela la historia cultural, que es una cosa radicalmente distinta. Profesor, esa explicación, termino el tiro, esa explicación yo la asumo, por supuesto, en la explicación más estándar, convencional, pero creo que detrás de eso, a su vez, hay un piso más profundo que tiene que ver con la condición humana en su esencia más fuerte, y que lo lleva a tener unos potenciales de frustración tremendos que además, por supuesto, se gatillan, se aumentan, se multiplican o se refractan en el medio cultural que sea. Obviamente que la represión o que la injusticia sacan con más fuerza ese potencial, pero ese potencial yo lo noto incluso, y uno lo puede ver en la cotidianeidad, incluso en personas que están en el mejor de todos los mundos y sin embargo algo los carcome por dentro y que a veces explota. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque ciertamente los seres humanos somos como todos los mamíferos, animales que podemos movernos de un extremo al otro. Si eso no está en duda, si podemos generar actitudes violentas, que podemos hacerlo. Es por qué lo hacemos. ¿Cuáles son las condiciones culturales que lo llevan a uno a eso? Porque el bebé no nace violento. No nace violento. ¿Usted tiene alguna respuesta de por qué explota eso en determinados ciclos? Por ejemplo, usted hablaba del ciclo de los 60, que el ciclo de los 60 no solo en Chile, como en todo el mundo. Porque cambian las circunstancias sociales. Mire, el 68 fue la reforma universitaria. Los estudiantes se tomaron la Universidad Católica, la Universidad de Chile, por allá, por todas partes, en el mundo entero estuvo este proceso. Y yo estaba en la Facultad de Medicina cuando llego y está tomada la Escuela de Medicina. Yo pido permiso para pasar a alimentar a mis animales experimentales, que no voy a hacer ninguna investigación, participar. Y participé en las conversaciones, las discusiones. Pero en algún momento me detuve a conversar con el portero. Estaba ahí a la entrada de la escuela. Y le digo, en fin, nos saludo, conversamos, y le digo: usted sabe que yo gano más que usted, ¿verdad? Sí, claro, pues usted es profesor, usted ha estudiado. Y si yo ganara más que el doble de lo que gana usted. Pero profesor, usted ha viajado, usted ha estudiado. Y si ganase 3 veces, bueno, usted ha estudiado, ¿no? 4 veces, profesor. Hay un límite. Todos podemos vivir de todas las maneras posibles. Todos los seres humanos podemos ser desde torturadores a pretender ser santos. ¿Cuál camino seguimos? Depende de las circunstancias de nuestro vivir. ¿Y dónde comienza eso? En el útero. ¿Será igual para un bebé que está allí creciendo en el útero una vida de la mamá en disputa, en enojo con el compañero, con el marido, o una vida de la mamá amistosa, cariñosa? Es profundamente distinto para el bebé. Es diferente. El bebé recién nacido, distingue la voz masculina de la femenina. Se orienta de distinta manera. Distingue la voz del papá o del compañero o de la mamá, orientándose así recién nacido. O sea, eso nos muestra de la manera más simple que algo ha pasado en la historia de ese bebé en el útero, que hace que su reacción frente al mundo sea diferente, porque su sistema nervioso se ha transformado en ese proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que el bebé nace como un ser amoroso, con la confianza, ahí, igual que la mariposa, que nace en la confianza de que hay
flores, por favor, esto es pura biología. Algo que se demore medio minuto en darle el biberón, que ahí empieza a gritar como loco y muestra esa capacidad de frustración y rabia si el mundo no satisface de inmediato nuestros deseos. No es de rabia hacia el mundo. Bueno. Ciertamente reclama, tiene hambre, está incómodo, por supuesto que sí. Pero es completamente distinto y que frente a esa reacción se lo acoja y se la respete o se la niega, guagua, impertinente, etcétera. ¿Comprende? Es completamente diferente. Y entonces ese es el punto. ¿Cómo estamos viviendo nuestras relaciones entre nosotros de modo que el curso de esta historia en los niños es un curso que lleva al resentimiento, a la frustración, y no al sentirse acogido, al colaborar, al escucharse, al conversar? Si usted, doctor, tuviera que singularizar, llamémoslo así, un par de hechos, un par de sucesos que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con lo que hoy día estamos... ¿Con nuestra historia chilena? Sí, con nuestra historia. Y usted dijera, mira, para intentar modificar esta, ¿cómo lo llama usted?, cultura histórica, que deriva normalmente en que la gente tiene que pedir violentamente, agresivamente. ¿Dónde buscaría modificar? ¿Qué cosas habría que modificar? El escuchar y el estar dispuesto a conversar tan largo como sea necesario. ¿Cómo se hace eso? Aceptando la legitimidad de lo que el otro quiere decir. No el aceptar la legitimidad de lo que el otro quiere decir no quiere decir estar de acuerdo. Quiere decir que si está diciendo algo, debe haber un fundamento de donde lo dice. Puede que el fundamento a mí no me parezca adecuado, pero tengo que respetar al otro para escucharlo, no tolerar. Nosotros confundimos las palabras respeto y tolerancia, son cosas radicalmente distintas. El respeto implica el reconocimiento de la legitimidad del otro. La tolerancia implica una venganza escondida. Mira, lo toleraremos mientras tanto. ¿Nos puede dar un ejemplo histórico de eso donde haya habido un ejemplo histórico? Si usted lee alguna de las crónicas escritas durante la conquista, hay varias crónicas con respecto a los parlamentos entre los españoles y los mapuches. Y hay una muy bonita, desgraciadamente no recuerdo el autor, pero se puede buscar, en que un jefe mapuche dice: aquí estamos de nuevo, conversando para vivir la paz, no la guerra. Nosotros defendimos lo nuestro, hacemos acuerdos y los acuerdos no se cumplen y empezamos la guerra de nuevo. ¿Cuántas veces pasa eso? Y el ejemplo contrario, donde de verdad usted ve que en algún proceso histórico se escucharon y llegaron a algún acuerdo. En general, las guerras, yo diría que nunca las guerras resuelven los conflictos humanos. Porque los conflictos humanos, primero, no son de la razón, siempre son de la emoción, y se resuelven solamente en las mesas de conversación donde hay mutuo respeto. Mi pregunta no era si las guerras funcionan o no, que usted ya lo dijo, era qué ejemplo usted nos puede dar de sociedades en las cuales hubo una conversación donde ambas partes se escucharon y llegaron a un acuerdo de convivencia razonable. No lo sé, pero doctor, podríamos buscar. Doctor. Podríamos buscar, porque lo que pasa es que tiene que haber muchas situaciones de parlamentos, de acuerdos, resolución, pero lo que pasa es que hay un momento en la historia que no es una historia que uno pueda decir que está necesariamente anotada por escritura, pero que es suficientemente anterior, en la cual aparece una ruptura con respecto a la legitimidad de las coherencias del convivir. Doctor, y en el Chile actual, porque le han preguntado más de historia, nosotros nos vemos muy preocupados, y de hecho la invitación suya corresponde a que sentimos todos que estamos en un momento particularmente crítico en violencia.
y no lo que sucede solamente en las calles con personas que se encapuchan y en fin, sino que entre personas que supuestamente debieran ser los defensores de la racionalidad, del buen sentido, del diálogo. Me refiero a la política directamente, a la política como la vemos en la página de los diarios probablemente. ¿Cómo lo lee usted? La forma de las personas que están encargadas de hacer gobierno. ¿Usted lo ve con preocupación también, con la misma violencia? O sea, lo que yo veo es primero que es un juego de oposiciones. Nosotros somos la oposición, estos son el gobierno, nosotros somos la oposición y es un encuentro de oposiciones. Si es un encuentro de oposiciones, no es un encuentro de conversación. No es un encuentro en el cual podamos saber qué son las cosas que legítimamente podemos hacer juntos. No negando lo que queremos, sino que conversar, porque en algunas cosas coincidimos, pero en el momento en que conversamos, cuando nos escuchamos, se abren espacios que no podemos sospechar antes. Perdón que me lleve una cosa tan alejada a su sentido de conversación, pero por ejemplo, el tema del binominal, yo sé que no es su especialidad y probablemente lo encuentre que es una lecera pasajera mirado desde el punto de vista de la humanidad, pero ¿no es acaso es un incentivo, un sistema político que podrá tener cosas buenas, pero es un tremendo incentivo a que nunca nos sentemos a dialogar y a buscar cómo hacer cosas en común, si que el incentivo sea que me vaya bien a mí respecto de ti? Pero sin duda que eso es deseable, pero tenemos que estar dispuestos para conversar eso. Tenemos que, porque si yo, mire, ¿sabe una cosa? Una de las cosas notables de nosotros los seres humanos es que tenemos teorías para todo. Y particularmente teorías para la discriminación y para la negación. Busque usted cualquier situación de discriminación y va a haber una teoría que justifica la discriminación, que justifica la negación del otro. Siempre. Entonces, si yo tengo una teoría política, filosófica o religiosa que dice de la validez de lo que yo sostengo y este otro tenga otro, entonces no vamos a poder encontrarnos. Cada vez que no somos capaces de conversar es que estamos sosteniendo argumentos que decimos que son racionales partiendo de premisas no racionales que no estamos dispuestos a revisar. Ya, doctor, pero para que no quede el mensaje de alguna forma establecido como una suerte de eslogan, haz el amor, no la guerra, digamos. No he dicho eso. No, está bien. ¿Cuál es la implementación práctica de una situación de conversación? ¿Dónde se inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Quién la inicia? Cualquiera de las dos tiene que iniciarla. Se inicia en el momento en que yo estoy dispuesto a tener tiempo para escuchar lo que el otro dice y no negarlo antes de oírlo. Mire, hay, por favor, hay si ustedes escuchan la radio cooperativa, en el automóvil en la mañana, yo me demoro 1 hora entre mi casa a llegar al lugar donde trabajo y entonces escucho la radio cooperativa. Y hay una propaganda a máquinas de impresión, de copiadoras, no sé de qué, HP o algo así, en la cual se escucha la siguiente conversación. A lo mejor ustedes la han escuchado, así que en que está hablando una persona con una voz de persona mayor, ¿no? Habla el nieto, en 1936 pasaba esto, ¿me estás escuchando, hijo mío o nieto mío, porque te estoy contando mi historia? Sí, abuelo. Y allí entonces va contando, le dice, y yo quiero que esto lo sepa toda la familia, así que te voy a pedir que hagas copias para todos los miembros de la familia. Sí, abuelo. Y después viene la propaganda de la impresora, que puede hacer tantas copias como quiera. Pero mire esa relación. Le está contando el abuelo algo de su historia a su nieto que la está anotando. ¿Y cuál es la actitud del nieto? Sí, abuelo. Son otros tempos, sí. ¿Ah? Entonces, ¿está escuchando? A media, claro, obligado. Sí, tengo, total. ¿Ah? Sí, bien, es muy bueno. Y esto es parte de nuestro vivir cotidiano. O sea, ahí está en la propaganda de una empresa de impresoras. Claro, ¿comprende? Entonces, si vivimos así, si no tenemos tiempo para escuchar al otro. ¿Por qué? A ver, ¿qué dice? ¿Qué escucha uno cuando dice, sí, abuelo? ¿Hasta cuándo este viejo? Lata. ¿Respeto?
No, tolerancia. Doctor Humberto Maturano, muchísimas gracias por venir a Tolerancia Cero. Tolerancia Cero. Que le vaya muy bien. Pausa y volvemos.